Bueno, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es un ejercicio tomado del libro de SIL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que no es exacta. Entonces, recordemos que para que una ecuación diferencial escrita en esta forma sea exacta, entonces, si definimos que este es m y este es n, la derivada de m respecto a y debería ser igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, en este caso, la derivada de m respecto a y es la derivada de esto es 0, la derivada de esto es menos 6 y la derivada de esto es 0. Entonces la derivada es menos 6. Y la derivada de n respecto a x es 0. Porque es derivar este menos 2 respecto a x. Entonces lo primero que uno podría pensar es encontrar un factor integrante que dependa de la variable x. Entonces para eso calculamos m sub y menos n sub x sobre n. Y vemos si eso depende solamente de x. Entonces en este caso m sub y es menos 6 menos n sub x, que es 0, sobre n, pero n es menos 2. Esto dio 3. Este depende solamente de x, no hay problema, o sea, no aparece la variable y. Entonces ahí tiene sentido encontrar un factor integrante de esta forma. La fórmula general es e elevado a la integral de la cantidad que acabamos de encontrar, que para nuestro ejercicio sería e elevado a la integral de 3 por dx. La integral de ese 3 es 3x, entonces ya tengo que mi factor integrante es e a la 3x. Entonces, si tomamos esta ecuación diferencial completica tal y como está y la multiplicamos por e a la 3x, que es nuestro factor integrante, pues ya obtendríamos una ecuación diferencial exacta. Entonces voy a hacer 10 multiplicado por e a la 3x menos 6y multiplicado por e a la 3x más 1. Observen que este de aquí multiplicado por este da 1, porque sumo los exponentes. 3x menos 3x da 0 y a la 0 es 1. Esto multiplicado por dx menos 2 por e a la 3x, que es nuestro factor integrante, igual 0. Esta de aquí ya es exacta. Entonces, al ser exacta, pues encuentra uno una función, o sea, existe una función f que depende de estas dos variables, x y y, de tal forma que cuando uno deriva esa función f respecto a x, va a dar todo esto. Y cuando derivo la función f respecto a y, va a dar menos 2 por e a la 3x. Entonces, una manera de encontrarla pues es integrando. Entonces, si uno integra esto respecto a x, integrar respecto a x, entonces uno obtendría, voy a escribirla en este caso, 10 e a la 3x menos 6y por e a la 3x más 1, esta integral respecto a x, esta va a ser, el 10 queda quieto, la integral de e a la 3x es 1/3 de e a la 3x, la hacen con una sustitución u igual a 3x, entonces el de u es 3 por dx, y pues pasan a dividir el 3 para despejar dx, menos, aquí sería 6y, la antiderivada de este e a la 3x vuelve y es 1/3 de e a la 3x más x, y aquí pues una constante que va a llamarse 1. Pero recuerden que lo que me interesa es esta. Este de aquí es menos 2, ahorita lo ajusto. Y integrando esta respecto a y, esta de aquí, integrándola respecto a y, pues uno obtiene que eso es menos 2 e a la 3x. Observe que eso no depende de y, entonces pues la integral es esta. Esta de aquí es esta misma. Entonces hay que tener presente eso. A partir de estos dos recuadros armo la función f. F, que depende de x y y, sería 10/3 de e a la 3x menos 2 por y por e a la 3x más x. Esa es la función. Y la solución de la ecuación diferencial siempre la tomamos f de x y igual a la constante. Para cada valor de c, obtiene uno una curva que satisface la ecuación diferencial. Hay que tener presente ahí los dominios. Pero entonces nos quedó 10/3 e a la 3x menos 2 veces y e a la 3x más x igual a una constante. Esta de acá es la familia de soluciones de esa ecuación diferencial. Listo.
uno podría pensar en encontrar un factor integrante que dependa de y. Entonces recuerden que al querer encontrar un factor integrante que dependa de y, este numerador cambia el orden en que lo hago. Entonces hago n sub x menos m sub y divido entre este, que es m. Aquí el problema es que m está muy difícil porque este da menos 6, pero el m es grande, o sea, depende de x y y. Entonces aquí está difícil para que quede dependiendo solamente de y a la menos 3x. Entonces observen que este no depende de y porque aparece este. Entonces casi que desde el inicio uno podría mirar si encuentra un factor integrante respecto a x o respecto a y mirando el m. El m es el que aparece en la fórmula cuando el factor integrante es de y. Si el m está difícil, posiblemente sea difícil encontrar un factor integrante respecto a y. O el n, que es el que aparece en esta fórmula. Entonces, si el n es simple o es algo más sencillo, posiblemente sea más fácil encontrarla respecto a x. Eso para mirar a ver respecto a cuál variable es como más fácil encontrar el factor integrante. Si no, pues uno hace las dos cuentas. Y pues tampoco es que sea difícil hacer esta y hacer esta. A ver cuál queda dependiendo solamente de una variable. La primera tiene que ser respecto a x, esta y esta respecto a y. Listo, va a parar ahí.